Bueno, Herminio, empezamos ya con nuestra charla, con nuestras recomendaciones. Hoy decíamos, la protagoniza la película de culto dirigida por Gabriel Axel, El festín de Babette. Volvía a los cines el 16 de noviembre por ese 25 aniversario. Efectivamente, además creo que ha sido uno de los aciertos, porque no es fácil que una película con 25 años se reponga en salas comerciales. Se restaura digitalmente una película del 87. Y además no es una película, digamos, de mucho público, gran público. No. Es una película realmente que tiene una cantidad de valores muy importantes, que, bueno, forma parte de la historia del cine, de la aportación del cine europeo a la historia del cine, que obtuvo el Oscar en el año 88. Sí, de hecho era la primera cinta danesa en obtener ese Oscar a la mejor película de habla no inglesa, no es poca cosa, en el año 88. Y además abrió el frente para el Pérez Conquistador el año siguiente, otra danesa que también conquistó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Entonces, esta película de Festín de Babette, de Gabriel Axel, es fruto del cine danés, es decir, que en estos momentos, cuando tú ves la película, que en Córdoba no la han puesto todavía, y sería una pena que no la reestrenaran, pero mucho me temo que vamos a tener que verla en DVD. Bueno, por suerte tenemos efectivamente el DVD, también está en la videoteca de nuestra Filmoteca de Andalucía y bueno, por supuesto la podemos encontrar fácilmente en la Biblioteca Provincial porque es un auténtico clásico ya, ¿no? Es un clásico, es una película que es un clásico. Y es un clásico que viéndola se puede entender lo que ha significado el cine danés en la historia, digo, del cine. Básicamente la película, que es heredera de Bergman, de Dreyer, en sus planteamientos, porque es que se desarrolla la acción en un pequeño pueblo, muy pequeño, de la costa oeste de Dinamarca, y entonces pues es una comunidad luterana, se desarrolla en el último tercio del siglo XIX, y muy cerrada, muy integrista, dominada por un pastor que, bueno, pues impregna a toda la comunidad de ese sentimiento absolutamente religioso, la religión por encima de todo, es el eje de la vida. Y entonces todo se vive en torno a citas bíblicas, a comportamientos que tienen que ver con la Biblia, a reuniones para fomentar eso. A la muerte del pastor, sus dos hijas ya solteronas. Sí, porque además es una población muy envejecida, ¿no? La que habita esta comunidad tan puritana del año 1871. Sí, muy. Además, curiosamente todos los actores que intervienen habían trabajado con Dreyer. Entonces, esta comunidad, pues bueno, dirigida ya por estas dos hermanas, pues se produce en esa comunidad la introducción de un elemento extraño, una especie como de virus que aparece por allí, que es precisamente Babette, una francesa que viene huyendo de la Revolución de la Comuna de París, de 1871, y es prácticamente una refugiada política, que llega allí y la acogen estas dos hermanas como sirviente en la casa, y bueno, la adaptación de ella a la comunidad... Sí, es un contraste brutal. Muy fuerte, que es que aparentemente en la película no aparece todo ese contraste, porque se está guardando para el final, la explosión final, que es la última parte de la película. De hecho, lo que vivenciamos son casi 15 años, ¿no? Porque cuando Babette gana la lotería y en lugar de regresar a Francia, decide pues invertir ese dinero en agradecer lo que se ha hecho por ella desde esa aldea de pescadores, pues ya han transcurrido, como decíamos, 14 años. 14 años, entonces ella está muy integrada en la comunidad. Y bueno, no tiene familiares, su marido y su hijo lo mataron en la Revolución de la Comuna, entonces no tiene a nadie. Y bueno, ella quiere ofrecer esos 10.000 francos que le tocan a la lotería, que es una fortuna en aquella época, pues darle un homenaje, pero un homenaje curioso, porque aquí es donde se produce el choque entre el concepto religioso integrista, donde la vida es sufrimiento, la renuncia a la felicidad que tiene el vivir de esas cosas, ¿no? La renuncia a lo material. De hecho, pues comen siempre lo mismo, el pan de cerveza, la sopa aquella que hacen siempre igual. Es decir, la renuncia a la felicidad de las pequeñas cosas. Y al deleite de los sentidos. Y al deleite de los sentidos, efectivamente. Entonces, la cena que prepara Babette, bueno, pues es absolutamente todo lo contrario.
Es una cena absolutamente sofisticada, de la mejor cocina francesa. Y además pantagruélica, opulenta, ¿no? Efectivamente. Para quedarse con hambre. Entre el vino de los Borgoñas o los champán que va ofreciendo, pues son únicos, son de especies, o sea, de cosechas absolutamente sensacionales. Incluso los propios elementos que emplea para la cena, pues son absolutamente rompedores en esa sociedad cerrada, ¿no? Tanto es así que lo interpretan como diabólica. Va a ser una cena diabólica, porque va a ser elementos que, claro, y se introducen allí de una forma absolutamente brutal. Y para ellos es extraterrestre todo aquello, ¿no? Entonces eso es fruto del diablo. Pero, y ese es el gran mensaje, digamos, por llamarle de alguna forma, de la película, o lo que quiere explicar Xavier Axel en la película, es cómo cuando se toma eso, es decir, cuando se está comiendo, cuando se está realmente paladeando, disfrutando de los sentidos, eso es bueno porque las rencillas que habían en la comunidad se acaban. Se produce una auténtica liberación. Absolutamente, ¿no? Si la relación de pareja, por ejemplo, el beso de aquellas, que es el matrimonio mayor, ¿no? Que se besan, bueno, ya con las chapatas rojas del vino, que nunca han probado. Claro. Entonces, y con esa degustación de platillos, de platos que están poniendo, que son absolutamente deliciosos. Son manjares, esa forma distinta de entender la vida, desde un materialismo, por llamarlo de alguna forma, pero que produce felicidad, más felicidad que la que le produce la religión. Entonces, eso esa cena tiene la virtud de que un elemento de la comunidad, mucho más que lo religioso. Claro, es muy trascendente. Entonces, ese elemento que Axel trabaja con mucha sutileza. Sí, además el proceso de cómo al principio ellos son reacios e incluso pues se sienten casi para no hablar para nada de traicionados, la cena, ¿no? Efectivamente, o sea, no quieren hablar para nada de la cena, porque realmente no quieren caer en la tentación del pecado, que supondría comer aquello, ¿no? Pero hay un plano final que yo recomiendo porque es espectacular, ¿no? Que es cuando ya todos absolutamente alegres, contentos, felices, en definitiva, bueno, pues hacen un corro de noche, a la salida hacen un corro, bailan un corro en torno a un pozo y un cielo estrellado. Y es de una belleza magnífica, y las dos hermanas que dicen, esta noche parece que las estrellas están más cerca. Y sí, se ha acercado el cielo, pero no a través de la religión, sino a través de esa cena que ha montado Babet. La película para mí es muy, muy bonita, la he visto varias veces, la compré, la tengo y la veo con mucha frecuencia, porque aparte de la parte final, de lo culinario, que es, bueno, también es de las películas estas que entran dentro de la cocina, incluso una de las recetas que emplea las codornices en sarcófago, pues que es el plato estrella de la cena. Bueno, pues ella era cocinera en el mejor restaurante de París, en el Café Anglais de París, y era un plato inventado por ella, ¿no? Y hoy día pues te lo encuentras. Sí, de hecho se produce todo un fenómeno después de la película, y ahí hoy día en internet nos encontramos las recetas de la película del festín de Babet, ¿no? Sí. Las codornices en sarcófago, que es pues no, es un plato que se ve cómo se prepara. Entonces, bueno, no es complicado de hacer, pero debe estar, yo no lo he probado, pero debe estar bastante bueno, ¿no? Entonces, en la película que hace Axel, es una película que es deudora y heredera de Dreyer. De Dreyer, que es el gran director danés, es un maestro del cine, considerado uno de los grandes maestros del cine, sobre todo el cine de transición del mudo al sonoro. Bueno, yo destacaría 3 películas de Dreyer, sobre todo una de ellas, La Palabra, que es la última que hizo, en el año 65, que viendo el Festín de Babet se ve la influencia de Dreyer en su cine, en la planificación, en las formas de tratarle esa comunidad cerrada, que también la trata Dreyer mucho, pero Dreyer le da mucha más profundidad que Axel en sus películas, en Ordet, por ejemplo, o en Juana de Arco, o en Dies Irae, por ejemplo, las películas de Dreyer, que esas películas famosas donde realmente son grandes porque da mucha profundidad a los contenidos que hace.
Entonces, Access no llega a ese nivel. Sí, pero el preciosismo, la elegancia, todo eso sí está ahí. Y la puesta en escena y que la hace. ambientación, sí, sí. La puesta en escena, por ejemplo, que hace es muy importante. No llegó a mantener los planos que hacía Dreyer. Allí ponía la cámara a un personaje y se tiraba con él, pues, hablando a la cámara, pues, mucho rato, ¿no? Mientras aquí se hace más picado el montaje, que se agradece, ¿no? Podemos introducir esta película, Herminio, perdona, en esta corriente y también como precursora de estas alianzas entre el cine, la literatura y la cocina, como además una especie de antídoto contra las restricciones, el aislamiento y como goce de los sentidos, ¿no? Tenemos ejemplos más recientes, bueno, muy recientes como Chocolat, por ejemplo, y bueno, como Agua para Chocolate, que es más antigua, pero lógicamente es posterior, ¿no? Son películas referentes a eso, ¿no? Que tienen que ver con lo culinario, por no hablar de la Gran Buff en su momento, ¿no? Claro. Entonces, esta película, que está basada en una novela de Karen Blixen, que Karen Blixen fue la famosa autora de Memorias de África, ¿no? Que es uno de sus cuentos, de hecho. Es uno de sus cuentos, uno de sus relatos, y en esto que es también autora danesa, ¿no? Sí. Y que, bueno, aprovechó Sidney Pollack para hacer esa magnífica película que era Memorias de África. Esa película tan emulada y no siempre bien, ¿verdad? Evidentemente es madre de toda una línea fílmica, lo cual es positivo, pero sí que es verdad que a veces se han cometido muchas felonías, ¿eh? Bueno, todos los remakes que se intentan... Se han hecho muchos sacrilegios con esa película de Sidney Pollack. Claro, porque no es fácil hacer una película como la hizo Sidney Pollack, ¿no? Sobre esta novela. La verdad que era difícil captar el personaje. Contó también con un pedazo de actriz como Meryl Streep, ¿no? Que realmente, pues, los sucesivos pasajes que ocurren en la película, su transformación, su enfermedad, todo eso, lo refleja Meryl Streep de una forma magistral, ¿no? Sí, sí, no, todos están en estado de gracia. Efectivamente, incluso Cameron Brandauer, que nosotros conocemos que era un actor, hay esa violencia que emplea también. Sí, sí, sí. Es decir, hay muchas formas de llevar el relato. Curiosamente, uno de los relatos que tiene Karen Blixen, Orson Welles hace un mediometraje, entonces no llega ni siquiera a comercializar, yo no lo conozco desde luego, entonces me gustaría desde luego llegar a verla y estoy intentando encontrarla por una parte, pero no es fácil encontrar. Quiero decir que el cine se ha nutrido de buenas películas de esta novelista, que bueno, también el cine danés lo aprovecha concretamente en el Festín de Avet. Pero hablando del cine danés, yo creo que lo importante que casi todo el mundo conoce del cine danés es el movimiento Dogma 95, ¿no? Que viene después del Festín de Avet. Yo creo que el Festín de Avet y Pele el Conquistador, que se hace el año siguiente, pues agota un poco la línea del cine danés. Entonces surgen los realizadores que lo que quieren es romper con todo y empiezan a hacer cosas nuevas. Y cosas nuevas es una nueva forma de hacer cine. Ellos inventan el movimiento Dogma 95, Lars von Trier, que es el que apadrina este movimiento de jóvenes realizadores daneses. Curiosamente, el más conocido y desde el punto de vista crítico hay otros cineastas bastante más interesantes, que habría que revisar dentro de esas firmas que compusieron ese alegato, ese manifiesto Dogma, ¿no? Yo es que parto del principio que con los movimientos estos, como surgió en Francia, en el cine de Verité o el cine Ojos y Gaberto, en fin, son movimientos que intentan innovar en el cine y aportar cosas en el cine desde la propia forma de hacer cine, porque se puede innovar mucho en el cine y se debe de innovar. Y hay realizadores, Quentin Tarantino, por ejemplo, uno de ellos, donde sus películas, que decía antes, aportan cosas siempre. Me interesa mucho Tarantino por eso. Pero lo que, desde mi punto de vista, a mi modo de ver, yo no participo, es que haya que hacer tonterías. Hay creadas muchas formas y yo creo que no se tiene que volver al pasado. El Dogma 95, pues es un manifiesto que hace una serie de directores, Lars von Trier a la cabeza de ellos, donde con 10 puntos ellos desarrollan o quieren hacer una nueva forma de hacer cine. Por ejemplo,
En realidad es una revisión del cinema verité y todas del las formas del objetivismo cine. de Robert Gillet, y es una vuelta un poco al Es una inicio. vuelta atrás, es una vuelta al cine verité francés. Entonces, uno de los principios, cámara al hombro. Cámara de 35 milímetros al hombro. Si le preguntamos a las dos cámaras si tienen que hacer eso, cámara al hombro rodando, porque hoy con la estática no hay problema, pero entonces la cámara al hombro. Claro. Resultado de eso es muy verdad, pero marea al espectador. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, Bailando en la oscuridad, por ejemplo, que la hizo con Björk, ¿no? O estas películas últimas que hace con... Bueno, pero en concreto, marea al espectador. Sí, no, pero en concreto es que además en el caso de Lars von Trier uno ve que por un lado la forma es muy innovadora, pero en el fondo está, digamos, pulsando, incidiendo en los mismos resortes del cine más comercial. Ese Bailar en la oscuridad, a fin de cuentas, saca partido de un drama dickensiano, ¿no? O sea que yo creo que hay otras propuestas en las que esa forma está más controlada, pues por poner un ejemplo, en Italiano para principiantes, evidentemente la factura es esta, los actores no llevan maquillaje, pero no marea, o sea, hay un cuidado y un mínimo para que, como tú bien dices, no sea absolutamente todo romper y ya está, ¿no? Incluso, por ejemplo, es que vamos al cine a ver una película y distraernos, si no ver una película mejor todavía, pero cuando empieza la cámara al hombro a hacer traveling circulares, pues a mí me marea. Entonces yo a Lars von Trier, por aquello de que innovaba, le he seguido 3 películas, y ya la última, Dogville, ya dije, pues ya no vengo más, porque es que yo vengo al cine a pasar un rato y a ver algo que realmente me interese, crédito, ¿no? Pero lo que hace Lars von Trier a mí no me interesa para nada, ¿no? Y reconozco que es una persona que, bueno, otros criterios hay por ahí, otros analistas que les gusta mucho esta forma de innovar, por ejemplo. Bueno, pues es un cine, uno de los principios, es un cine que no cabe la violencia, donde, bueno, pues los escenarios tienen que ser reales, se renuncia a todo el efecto especial, incluso los ópticos, es decir, y bordear una serie de principios que ya están conquistados en el cine y que lo que hay que hacer desde mi punto de vista es utilizarlos bien. Es decir, el cine no es, la innovación no significa volver a los principios del cine mudo. Se puede volver al cine mudo, pero para hacerlo de forma diferente, como hemos comentado aquí, ¿no? Pero renunciar a eso para hacer cosas que realmente, como tú dices, no transmiten nada porque no tienen fondo, entonces a mí me parece eso que no merece la pena. De hecho, el movimiento Dogma desapareció, prácticamente no tuvo mucho recorrido, solamente triunfó Lars von Trier, pero ya saliéndose del Dogma. O sea que cuando él ha hecho la última trilogía que ha hecho en Estados Unidos, se va a Estados Unidos naturalmente al cine comercial, porque me parece que Lars von Trier, por lo que hemos visto después, tiene mucho de vividor. Entonces, bueno, pues la última película que ha hecho Maverick, por ejemplo, ha hecho una última que, bueno, yo no pienso ver, porque no me atrae para nada ese tipo de cine, ¿no? Y luego montó un numerito el año pasado en el Festival de Cannes, ¿no? Sí, declarado persona non grata. Sí, porque se declaró que Hitler para él era un personaje que hombre, que no le parecía malo, que le era bueno, incluso él había hecho cosas buenas, Hitler, ¿no? Naturalmente declararon persona non grata en el festival y lo echaron allí. Yo no sé si eso lo hizo por epatar, lo hizo por llamar la atención, lo hizo porque lo sentía, no lo sé, pero desde luego una persona, un director que dice esas cosas, una persona intelectual que dice ese tipo de cosas, pues a mí no me merece ninguna confianza, ¿no? Bueno, pero la obra puede ser, puede tener calidad. Yo eso y que no el autor, pues porque se haya transgresor o porque esté buscando ese reconocimiento, esa resonancia de lo que dice, el problema es que no siempre convence, ¿no? Hay a quien le apasiona, a mí no me convence y para Lars nada, von Trier hay quien directamente pues no lo soporta porque no cree en lo que él presenta. Y yo me he referido a Lars von Trier porque es el director más conocido, danés. Sí, porque luego dentro de Dogma hemos hablado de Italiano para principiantes, pero son absolutamente recomendables películas como Festen, como Celebración, por ejemplo, como Mifune, o incluso Wilbur se quiere suicidar, que no tiene ya la factura del cine Dogma, pero está dentro de esa órbita, ¿no? Y que es un película. Claro, porque es que los principios del Dogma se agotan en sí mismos. Entonces, y además eso es muy fácil, cuando tú empleas un procedimiento de hacer cine que tú intentas cumplir unas normas para cumplir ese manifiesto y además hay un jurado que te inscribe en si es película Dogma o no es película Dogma. Bueno, eso es como si a un pintor tú le dices, tiene usted que pintar solamente con color rojo y con unos pinceles gordos y un cuadro que tenga tanto con tanto. Y usted, la creación no se puede someter a reglas.
La creación, si algo tiene, es libertad. Precisamente el creador, el innovador, es el que realmente no tiene fronteras, tiene la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Si tú lo estás acotando, estás limitando esa creación. Y puede salir un cuadro, bueno, se saldrá un cuadro, pero quizás no sea el cuadro que podrías haber hecho con total libertad de expresión usando lo que te diera la gana. Y lo que tú realmente crees que debes utilizar para expresar lo que estás pensando. En el cine pasa igual. Si tú empiezas a ponerle puertas, no se puede filmar con cámara fija, hay que filmar así, hay que filmar de esta forma, hay que hacerlo de esta manera. Y bueno, y si salimos de un corsé para entrar en otro. Claro, y cómo entonces yo expreso lo que tengo aquí, que no tengo herramientas suficientes para expresarlo. Así me parece, desde el punto de vista, que todas las herramientas, todos estos manifiestos que limitan el poder creativo de los autores, pues yo creo que no sirven para nada. Puede estar más o menos bonito, puede hacer una película que dice, ¡ay, qué bonita, qué bien! Pero ya la segunda dice, que no se me ocurre nada, hacerlo con esto, ¿no? Yo haría otra, pero lo haría de otra manera. Entonces ya esa limitación está ahí, ¿no?